Bueno, entonces vamos a hablar de los programas, así como existen los programas de optimización de antimicrobianos o antimicrobial stewardship. Nosotros aquí hemos adoptado un nombre para los programas de limpieza y desinfección del ambiente hospitalario, equipos y dispositivos biomédicos, que es el Cleaning and Antiseptic Stewardship, el CAS. Hoy vamos a tocar la parte de limpieza y desinfección que corresponde al CAS. Por aquí les comparto mi Instagram para aquellos que son fanáticos de las redes sociales. Es @docpayares. Allí posteo información sobre prevención y control de infecciones y trato de impulsar un poco la información basada en evidencia científica. Actualmente, la infodemia que hemos vivido junto con la pandemia del SARS-CoV-2, pues nos ha demostrado que tener información confiable genera no solamente mucha tranquilidad, sino que nos permite actuar de la manera como debemos en estos tiempos. Entonces, por ahí los espero en Instagram en @docpayares. Estos son los temas que vamos a mencionar en la presentación. Vamos a hablar un poco del impacto de los microorganismos en el ambiente hospitalario, de por qué es importante limpiar y desinfectar. Vamos a hablar del Cleaning and Antiseptic Stewardship como estrategia, qué producto usar, en qué cosas, en qué situaciones, y lo vamos a enfocar en la limpieza y desinfección tanto del ambiente como de los equipos y dispositivos biomédicos. Finalmente vamos a tocar el punto de cómo comprobar que todo quedó limpio y desinfectado, cuáles son los métodos validados que existen para comprobar esto y unas conclusiones al terminar la charla. Este es el equipo de trabajo que lidero en Clínica Imbanaco. No sería posible hacer todo esto y muchas de las cosas que les voy a mostrar sin este equipo que les estoy mostrando aquí en la foto. El trabajo en equipo en prevención y control de infecciones es fundamental. Sin el trabajo en equipo, muchas de las estrategias que pensamos o que ideamos realmente no podrían ser posibles. La Clínica Imbanaco, en la cual yo coordino el Comité de Infecciones, es una institución al suroccidente del país, tiene más de 350 camas de capacidad instalada, tenemos acreditación nacional con el ente acreditador de Colombia y CONTEC y la acreditación internacional con la Joint Commission. Bueno, ¿por qué es importante hablar de este tema? Es importante hablar de este tema porque el ambiente hospitalario está muy relacionado con las infecciones. De hecho, más del 60% de las infecciones asociadas al cuidado de la atención en la salud obligatoriamente tienen que ver con problemas de la contaminación ambiental. Además, el ambiente hospitalario puede ser una fuente de brotes muy importante y cuando se hacen estudios de tamización se confirma que la carga orgánica que se encuentra en superficies inanimadas está muy relacionado con efectivamente el contagio de los pacientes y también con la colonización, específicamente en algunos tipos de microorganismos. Y el impacto en algunos mecanismos de resistencia específico, aquí estamos hablando de enterobacteriales, productores de betalactamasas de espectro extendido, estas enzimas que hidrolizan, que se comen cefalosporinas de tercera generación y astronal, y en enterobacteriales tan famosos como Escherichia coli y Klebsiella pneumoniae, pues vemos que el porcentaje de infección luego de que uno se colonice por una de estas bacterias puede ser de hasta el 40%. Pero miren el impacto en estancia hospitalaria, estamos agregando más de una semana de estancia hospitalaria y los costos podrían aumentarse hasta en un 50%. La mortalidad atribuible, si uno dentro de un hospital se contagia por una bacteria de estas, puede ser de hasta un 63%. La transmisión cruzada en el ambiente es superior a los gram positivos. Comparándolo con enterococo, por ejemplo, o estafilococo, podemos hablar de que la contaminación por transmisión cruzada es 3 veces superior en estos gram negativos. Y el ambiente hospitalario ha sido una fuente importante de brotes en las últimas 2 décadas. Este fue un estudio que publicamos hace algún tiempo, un estudio multicéntrico, instituciones hospitalarias en Latinoamérica, mirando no solamente cuál era la incidencia de estas enterobacteriales, pero resistentes ya a carbapenémicos, aquellas famosas CREs, es decir, este mecanismo de resistencia que hidroliza o neutraliza, acaba con la acción de los carbapenémicos, y vemos que en muchas de las instituciones hospitalarias la prevalencia de enterobacteriales productores de carbapenemasas era en general de un 25%. Aquí estamos hablando de infecciones del torrente sanguíneo. Y si quisiéramos ver en infecciones del torrente sanguíneo, esas enterobacteriales, ¿cuánto pueden aumentar la mortalidad de un paciente? Dense cuenta ustedes que en este modelo de
regresión logística, aquí en este análisis univariado, ajustando no solo por severidad, sino por el tratamiento, la mortalidad atribuible a que uno tuviera una infección del torrente sanguíneo producto de un enterobacterial resistente a carbapenémicos fue 4 veces. Es decir, que tú podrías aumentar 4 veces la mortalidad de un paciente si se llega a contagiar y hacer una bacteremia por una enterobacterial resistente a carbapenémicos. En Pseudomonas aeruginosa el panorama es muchísimo peor. Aquí en este estudio de cohortes, ustedes tienen a su derecha una curva de sobrevida en la cual ustedes ven que aquellas personas infectadas por pseudomonas sensible a carbapenémicos sobrevivían muchísimo más que aquellas resistentes donde la mortalidad con el paso del tiempo era significativamente superior. Y si miramos el modelo de análisis multivariado y observamos el peligro inmediato, este hazard ratio que ustedes ven aquí, podemos ver que el peligro inmediato de morir dado que te infectes por una Pseudomonas aeruginosa resistente a carbapenémicos era prácticamente 10 veces comparado con tener una infección por una sensible. Pero miren el intervalo de confianza, porque en el peor de los escenarios podría llegar a ser casi de 30 veces. Para Cinetobacter baumannii, en este estudio de cohortes precisamente hecho en pandemia, relacionándolo con pacientes COVID, el riesgo de infección luego de la colonización en estos pacientes era de 8 veces y la mortalidad a 30 días de 17 veces. Es decir, muchas veces este tipo de infecciones son la estocada final que termina acabando con la vida de un paciente. ¿Y cuánto pueden estar estos microorganismos en superficies? Miren esta columna de sobrevida y de dosis infectiva, porque aquí vemos que para la gran mayoría de microorganismos, ellos pueden sobrevivir desde horas hasta inclusive meses en una superficie inanimada. Y lo que llama más la atención de una forma preocupante es que en términos de dosis infectivas, dense cuenta ustedes cómo se necesitan pocas unidades formadoras de colonias para que un paciente termine colonizándose o infectándose por este tipo de bacterias. Es decir, yo necesito muy poco inóculo que esté en el ambiente para que éste pueda colonizar a un paciente que después va a tener un riesgo relativo de infectarse significativamente estadístico. Y miren en dónde están estas bacterias. Pueden estar desde lavamanos, sanitarios, todo el ambiente hospitalario, pasando inclusive por ambientes administrativos, Acinetobacter en teclados de computadores, en mobiliarios, inclusive en los líquidos y algunas veces en los desinfectantes. Por eso es tan importante este tema para efecto del daño colateral que genera la transmisión cruzada. Ven ustedes en números a la izquierda y en X a la derecha, fluorescentes, para estas dos fotografías, tanto en gram positivos como en gram negativos, el porcentaje de cultivos que han salido positivos para estos microorganismos en superficies inanimadas en una unidad de cuidado intensivo. Dense cuenta cómo están prácticamente regados en absolutamente todo el lugar y algunas actividades como manipular una bomba de infusión o una baranda de una cama involucran un porcentaje de contaminación alrededor de un 20%, pero otras como cuidar una herida o manipular un dren de inclusive superior al 30%. También ha sido documentado en las últimas 2 décadas que en aquellas habitaciones que han tenido malos procesos de limpieza y desinfección de pacientes que egresan o mueren infectados y que son ocupadas por nuevos pacientes, cuando este proceso no es óptimo, el chance de que un paciente termine infectado o colonizado, aquí para algunos ejemplos, estafilococos, clostridioides difficile o Acinetobacter baumannii, puede ser de hasta un 75%. Es decir, que el riesgo de hacer una mala limpieza y desinfección se transmite directamente en esa herencia que nos dejan los pacientes infectados hacia pacientes nuevos. Y que funcionen las estrategias de prevención y control de infecciones, incluyendo la limpieza y desinfección. Claro que sí, podrían disminuir, de acuerdo a las últimas guías de la Organización Mundial de la Salud, hasta en casi un 50% las infecciones. Y miren que esto aplica no solo para gram negativos no fermentadores como Pseudomonas y Acinetobacter, sino también para enterobacterales resistentes a carbapenémicos. Inclusive en situaciones de endemia, es decir, cuando tú tienes multidrogoresistencia que constantemente está entrando a la clínica. Entonces, hay que colocarle mucha atención a este punto porque las estrategias realmente sí funcionan.
Y les estaba hablando del Cleaning and Antiseptic Stewardship, de ese CAS, que tiene 3 componentes. Hoy vamos a enfocarnos en el componente del ambiente hospitalario, pero la higiene de manos y la antisepsia y el cuidado de la piel también son otros 2 componentes importantísimos de esta estrategia. Hablemos del ambiente hospitalario, ya teniendo en cuenta toda esta antesala de la relación microorganismos, superficies inanimadas e infección. La limpieza y desinfección del ambiente hospitalario se divide en 2 ítems: las áreas hospitalarias, pisos, techos, paredes y mobiliarios, y los equipos y dispositivos biomédicos que requieren o esterilización si son críticos, es decir, están involucrados en procedimientos quirúrgicos entrando a cavidades estériles, o si son semicríticos que requerían desinfección de alto nivel de acuerdo a clasificación de Spalding, o no críticos que van a requerir solo limpieza y desinfección. En mi país, Colombia, por ejemplo, las áreas hospitalarias generalmente las limpia y las desinfecta un outsourcing, un tercero al cual se le paga y que debe estar monitorizado por el área de servicios generales de la clínica, pero equipos y dispositivos biomédicos, ejemplo, son responsabilidad de los trabajadores de la salud. Es decir, y ahora lo vamos a discutir en otra diapositiva, las precauciones estándar involucran que obligatoriamente los trabajadores de la salud hagamos limpieza y desinfección de equipos y dispositivos biomédicos. Empecemos hablando del ambiente y de los tipos de desinfecciones que podemos tener. Podemos tener desinfección química, que es la desinfección tradicional, parte de una buena limpieza para poder lograr una buena desinfección. Si yo no hago una buena limpieza, no voy a hacer una buena desinfección. Y la desinfección física, que tiene algunos medios físicos como las lámparas de luz ultravioleta, que se volvieron muy famosas en COVID-19. La desinfección física con luz ultravioleta, por ejemplo, es radiación no visible. Existen varios tipos de menor a mayor intensidad de acuerdo a la longitud de onda, y son las longitudes de onda UVC las usadas en la desinfección porque destruyen el código genético de los microorganismos a determinadas luces de onda. Ustedes la están viendo aquí para una longitud de onda entre 280 y 100, pues es la UVC, esa luz ultravioleta de onda corta, la que normalmente se utiliza para la desinfección física. Y existen muchas de estas lámparas desinfectantes en el mercado. Aquí es importante tener en cuenta que la desinfección que realizan estas lámparas es una desinfección de amplio espectro. La luz ultravioleta es un desinfectante de amplio espectro y que generalmente hace parte de desinfecciones terminales, porque en rutinarias, para efectos de la logística, sería un poco difícil cuadrar una desinfección de este tipo. Van a ir con tiempos de contacto que oscilan entre 30 hasta 90 minutos y hay que acomodar todas las cosas del mobiliario para que por ángulo la luz pueda llegar a todas partes. La cobertura, entonces, de acuerdo a cómo ubique las cosas al interior de la habitación, puede incluir todas las áreas, incluyendo zonas de difícil acceso o zonas donde el aire no hace un recambio. Aquí no uso sustancias químicas, pero no puedo saltarme el paso de la limpieza, es decir, yo primero debo hacer una muy buena limpieza y evidentemente la disminución del riesgo de contaminación cruzada es importante. La desinfección física con luz ultravioleta tiene algunos problemas. Uno de los más importantes, particularmente lo considero yo, es que se usa para desinfecciones terminales, pero no lo puedo usar en desinfecciones rutinarias para efectos de la logística. Existe también desinfección física con vapores de peróxido de hidrógeno o inclusive vapores de agua. Aquí es importante porque en este tipo de desinfección no necesito mover tanto las cosas para que cuadren los ángulos y pueda llegarla como en la luz ultravioleta, sí debo hacerlo, pero aquí el gran problema es que esta decontaminación, esta desinfección de alto nivel requiere entre 2 horas y media hasta casi 5 horas. Si bien los vapores de peróxido de hidrógeno son un muy buen desinfectante de amplio espectro, pues el tiempo y la logística también complican aquí un poco las cosas. Y vamos con la desinfección química, que es la desinfección tradicional. Es la desinfección de elección para las desinfecciones rutinarias, además porque lo puedo hacer teniendo al paciente allí mismo acostado. Es costo efectiva, es la que tiene más evidencia científica, más de 3 décadas de evidencia científica, y en algunas áreas definitivamente va a ser necesario. Por esta razón es que nosotros podemos hacer un juego en el ambiente hospitalario entre desinfección física y química, pero no podemos simplemente decir que vamos a hacer solo desinfección física o que solamente vamos a utilizar desinfección química.
Importante para la desinfección química escoger un desinfectante que tenga un amplio espectro de acción, que tenga una rápida acción, que no se deje afectar por el medio ambiente, la dureza del agua, las condiciones de temperatura y humedad y la luz pueden afectar el desinfectante, que adicionalmente sea estable y que después de su reconstitución no se desintegre rápidamente, que adicionalmente a esto sea soluble en agua para facilitar su descarte de una manera amigable con el medio ambiente y que sea fácil de usar. Y aquí tenemos varias opciones. Dentro de estas opciones, quiero empezar por el amarillo, que es el que ya no deberíamos estar usando para superficies, y es el glutaraldehído. El glutaraldehído es familiar del octortalaldehído, que usamos mucho para desinfección de alto nivel, pero ahí es importante tener en cuenta que el glutaraldehído solamente se debería utilizar cuando yo estoy haciendo desinfecciones de alto nivel, y eso porque el problema por la emisión de vapores que hace con respecto a términos de seguridad y salud laboral, pues hace que este producto cada vez sea menos utilizado. Y para ambiente definitivamente no se debe usar porque solo a concentraciones del 3% va a tener todo este espectro de acción que ustedes están viendo, y a esas concentraciones puede ser tóxico para los trabajadores de la salud. Además es muy inestable una vez que se prepara. Tenemos otros como el peróxido de hidrógeno y el ácido peracético. Ustedes pueden ver que tienen un amplio margen de acción, tiene un espectro de acción importante, pero aquí hay que tener en cuenta si las superficies son cauchosas o tienen gomas, y adicionalmente cuando lo estés reconstituyendo, que esto se degrada, algunos de ellos muy fácilmente con los cambios de la luz y algunos con los cambios de temperatura. Es decir, vas a tener que usarlo muy rápidamente. Está el alcohol, que se ha usado mucho tiempo como desinfectante. Tiene un gran problema y es que fija la mugre. Es decir, si no has hecho una buena limpieza, la desinfección no va a ser muy buena. Y el cloro y los compuestos clorados, que se dividen en la vieja y la nueva generación de los clorados. La vieja generación es el hipoclorito, la lejía que hemos conocido todos. Tiene varios problemas, es corrosivo con el ambiente hospitalario. Las concentraciones varían dependiendo de cómo lo prepares. Y las nuevas generaciones como los compuestos clorados, que al reconstituirse con agua se vuelven dicloro isocianurato de sodio, ácido hipocloroso. Ese es el cloro orgánico o el cloro en tabletas. Este dicloro isocianurato de sodio, cuando entra en contacto con el agua, se vuelve ácido hipocloroso, es estable hasta por 24 horas dependiendo de la presentación. La gran ventaja es que conserva el espectro de acción de los clorados, pero no se deja, no es tan corrosivo como el hipoclorito. Y finalmente los compuestos de amonio cuaternario, ustedes ven que son muy buenos para áreas semicríticas, no son micobactericidas ni tampoco son esporicidas, pero funcionan perfectamente para los gram positivos, los gram negativos y los virus lipídicos encapsulados y no encapsulados, en el caso de los virus lipídicos como el COVID, por ejemplo, el SARS-CoV-2, por ejemplo. Entonces funciona muy bien en este tipo de áreas, no es un desinfectante de amplio espectro. Para escoger el desinfectante en áreas hospitalarias, debemos obligatoriamente que tipificar cuál es el área que vamos a intervenir. Las áreas críticas generalmente son áreas que manejen mucha multidrogoresistencia, muchas veces las UCIs o los quirófanos, las semicríticas como los servicios de hospitalización y las no críticas como áreas administrativas y en pasillos. Se recomienda que para áreas críticas el desinfectante sea un desinfectante de amplio espectro. Para las semicríticas podría ser este de amplio espectro o uno de espectro intermedio, y para las no críticas uno que sea de espectro intermedio. Los amonios cuaternarios son muy buenos en semicríticas y no críticas porque tratan muy bien el mobiliario, no corroen, no dañan las cosas y adicionalmente dejan las superficies brillantes y bonitas. Entonces ayuda mucho como desinfectante. Importantísimo a la hora de escoger el desinfectante involucrar ingeniería ambiental. ¿Por qué razón? Porque estos desinfectantes van a los vertimientos de la clínica, y en temas de vertimientos es muy importante saber cómo estamos interviniendo o no a el daño ecológico o al medio ambiente. Por eso ingeniería ambiental debe estar involucrada en estos escenarios. Estas son algunas pruebas con las Saniclin Tabs. Este es el cloro orgánico que manejamos aquí, dicloro isocianurato de sodio. Las tabletas son muy buenas porque es una tableta efervescente. Cuando tú diluyes la tableta en un litro de agua, pues perfectamente te va a dar el
las partes por millón necesarias sin tener que hacer el cálculo como se hace con la lejía o el hipoclorito, que uno calcula las partes por millón al chorrito y la verdad es que ese chorrito puede tener más o menos partes por millón y recordemos que los clorados, las partes por millón son las que marcan efectivamente que se tenga el espectro de acción. Ustedes pueden ver que la reducción de la viabilidad de todos estos microorganismos y la reducción logarítmica pues es significativamente estadística para todos, incluyendo Bacillus, Aspergillus, hongos y Cándida también, hongos y pues los gram negativos no fermentados. Las grandes ventajas del cloro orgánico es primero que se consume mucha menos agua, porque aquí no vas a estar echando más agua para que el olor disminuya, como ocurre con el hipoclorito, y que también hay un ahorro importante en tiempo. Ese ahorro en tiempo es importante sobre todo para las limpiezas rutinarias, pero para las terminales también. Recordemos que cada minuto cuenta, entonces cada minuto que ganemos en la limpieza y desinfección, pues va a implicar que optimicemos mucho más el proceso. En términos de medición de superficie en unidades relativas de luz, ustedes ven que los porcentajes de reducción son importantes y en promedio están por encima del 90%. Esta es una comparación que publicamos hace algún tiempo mirando cloro orgánico versus amonio cuaternario. Ustedes pueden ver que la disminución en unidades relativas de luz del amonio cuaternario es un poco contradictoria comparado con el cloro orgánico. Yo sigo prefiriendo el cloro orgánico para superficies y para ambiente hospitalario crítico, es decir, aquellos donde maneje multidrogoresistencia o pacientes críticamente enfermos. Los insumos también son muy importantes porque no estamos limpiando y desinfectando la casa. Y entonces, en términos de insumos, la microfibra es el gol estándar para la limpieza y desinfección. En esta curva de tiempo versus porcentaje de liberación del desinfectante, ven ustedes cómo los paños y mopas de microfibras garantizan mantener una concentración que todo el tiempo se va a dar en la superficie. La celulosa o el algodón, esos famosos dulceabrigos o los trapos que nos sobran de las sábanas rotas de la clínica, que eso no se debe hacer, pues absorben, chupan mucho el desinfectante y cuando uno lo está entregando en la misma cantidad todo el tiempo. Eso es importante porque esto garantiza que el desinfectante sí se optimice de acuerdo a lo que yo necesito para la clínica. Y tan importante es tener microfibra como hacer una correcta limpieza y desinfección de ella. Miren, por ejemplo, algunos datos de pruebas que hemos hecho aquí en Clínica Imbanaco de cuando se trapea con una mopa con microfibra versus con un trapero y en términos de unidades relativas de luz se dan ustedes cuenta que para lo que se trapea con el trapero definitivamente la reducción no es tan estadísticamente significativa en unidades relativas de luz. Lo mismo para cuando se limpia con un paño sin microfibra versus con microfibra. Miren la disminución tan drástica en unidades relativas de luz. Realmente logra generar una muy buena limpieza y desinfección. Y como les decía, la microfibra hay que tratarla como se merece. Uno no puede estar lavando los trapos con los que limpia y desinfecta las habitaciones de los pacientes en este tipo de escenarios. No, eso tiene que pasar por un proceso de limpieza y desinfección industrial. Es decir, yo efectivamente debo lavar y desinfectar estos insumos con peróxido de hidrógeno o ácido peracético en un proceso certificado, con una lavandería que puede ser hospitalaria o contratada por un tercero, pero sí hay que darle a los sets de microfibra la importancia que tienen en el marco de la limpieza y desinfección. También debo establecer un código de colores y establecer un código de colores es importante. ¿Por qué razón? Es importante porque si yo no tengo claro cómo es por código de colores la limpieza y desinfección, pues voy a terminar usando los insumos con los que limpié el baño y con esos termino limpiando la mesa donde come el paciente. Y existen diferentes marcas comerciales para tener paños y mopas de microfibra, desde las más sofisticadas hasta las más económicas, pero lo importante es clasificar los paños y las mopas de microfibra con los que hago la limpieza y desinfección del ambiente por códigos de colores. Los carros en los cuales también tengo estos insumos, pues deben ser carros presentables, ¿no? Presentables que estén sectorizados dependiendo del color para evitar esa contaminación cruzada que se puede presentar. Para equipos y dispositivos biomédicos también debo hacer clasificaciones de acuerdo al área donde me encuentre y aquí es importante facilitarle la vida al trabajador de la salud y buscar desinfectantes 2 en 1. Es decir, que hagan limpieza y desinfección, que
exista un producto dual que tenga un limpiador, que puede ser tensoactivo o un enzimático, y un desinfectante, idealmente desinfectantes a base de amonio cuaternario sin alcohol, que son los que toleran en general casi todos los equipos y dispositivos biomédicos. Aquí importantísimo vincular ingeniería biomédica. ¿Por qué razón? Porque la garantía del producto está dada por el desinfectante que utilicemos y que aparezca en la ficha técnica. Entonces, si aplicas un desinfectante que no está en la ficha técnica, pues vas a tener muchísimos problemas después para efectos de la garantía. Y les quiero recordar que las precauciones estándar implican que la limpieza y desinfección de dispositivos y equipos biomédicos es obligatoria para los trabajadores de la salud. Esto no es un trabajo adicional que hacemos, esto es nuestra obligación, es decir, que nuestra competencia también está en propender por la limpieza y la desinfección de los equipos y dispositivos biomédicos. Estos son algunos de los productos duales que utilizamos aquí. Estos se llaman SaniClean Wipes, son unos paños, como ustedes lo pueden ver en la foto, tienen tensoactivo de amonio cuaternario sin alcohol y yo fácilmente puedo hacer la limpieza y desinfección de una bomba de infusión, de un equipo, dispositivo biomédico. En algunas áreas donde no les gustan mucho los paños, se puede usar este es un tensoactivo con un desinfectante a base de amonio cuaternario sin alcohol que se llama SaniClean Ease, y yo lo aplico en un paño limpiador y hago 2 en 1 el paso, porque de lo contrario, si solo tuviera un desinfectante, yo tendría primero que limpiar y después tendría que desinfectar. Y esto es un tema cultural. Nos tomó casi 3 años lograr cambiar la cultura institucional para que finalmente la gente pudiera limpiar y desinfectar sus sitios de trabajo y sus equipos y dispositivos biomédicos, pero lo logramos. Para mí es muy satisfactorio mostrar esta fotografía de algunos de los trabajadores de la salud, incluyendo oncólogos, por ejemplo, que es una cosa bien exótica, lograr inculcar entre nosotros los colegas que la limpieza y desinfección es importante, realmente es complejo, pero se logra mostrando con evidencia cómo mejoramos la seguridad de los pacientes y cómo hacemos un ambiente hospitalario más limpio. Importante para equipos y dispositivos definir equipos de alto toque, un instructivo para la limpieza y desinfección. Esto no es como limpiar cosas en la casa. Hay que tener algunos parámetros importantes, no repasar, limpiar en zigzag, manejar los paños de acuerdo a las caras que tienen para evitar contaminación cruzada y hacer una lista de chequeo de verificación de la limpieza. Y hablando de verificación, que es nuestro último tema, la verificación es importantísima por varias cosas. Aquí coloqué adrede los tamaños de la letra porque verificar no es simplemente cumplir con un elemento medible de un sistema de acreditación internacional. No es por eso que verificamos. En realidad verificamos porque esto es una medición objetiva. Muchas veces la limpieza y desinfección y el contrato del outsourcing de limpieza y desinfección es el contrato más caro que paga la clínica. Realmente vale la pena tener un método de verificación objetiva para esto. Y entonces es una manera también para enfocar planes de mejora, es una manera de detectar puntos clave para poder hacer planes de mejora. Existen varias verificaciones, ustedes ven algunas como la vigilancia, la practicidad de la vigilancia es muy mala, o sea, no puedo estar 45 minutos esperando que alguien me libere una habitación y verificando que lo hagan bien o no. Creo que los trabajadores de la salud somos muy valiosos como para perder 1 hora de nuestro tiempo verificando eso. La gel fluorescente, que es muy buena, ¿por qué? Porque tú puedes marcar algunas cosas y puedes volver este indicador cualitativo en un indicador cuantitativo. Ahora vemos un ejemplo. Los cultivos con hisopos, que en realidad no son buenos, salvo que tú estés en una situación de brote y sospeches que es el ambiente el que está implicado. La razón de esto es principalmente porque el ambiente es muy grande y los hisopos son muy chiquitos, entonces puede que se te huele cualquier microorganismo que estés buscando. Igual los cultivos en agares. Esto realmente solo se usa en situación de brote, cuando estoy sospechando que el ambiente está involucrado. Y la bioluminiscencia o la luminometría del ambiente hospitalario, que potencialmente funciona como un método de verificación cuantitativo muy bueno. Esto era lo que les mencionaba de la verificación con la gel fluorescente. Estos son algunos kits, son kits muy económicos en el mercado, 30, 40 dólares. Estamos hablando de un kit que dura más o menos 3 o 4 meses. Tiene un lapicero
que tiene tinta invisible y una linterna de luz ultravioleta. Entonces uno marca los escenarios, ustedes marcan los escenarios, 4 caras de una bomba de infusión, se van y al otro día vienen con la luz ultravioleta y verifican si efectivamente la marca está. Si la marca está es porque nadie la limpió y la ventaja es que uno puede volver esto un indicador cuantitativo, es decir, si tú estás verificando 4 superficies y hay 2 que todavía tienen la marca, la adherencia a la limpieza y desinfección va a ser del 50%. El otro método es la verificación con bioluminiscencia, luminometría. Esta luciérnaga que ustedes ven aquí tiene en la colita una enzima que se llama luciferin luciferasa. La luciferina luciferasa actúa con ATP y transforma esto en oxiluciferina. Cuando hay respiración celular, cuando hay carga orgánica, cuando hay suciedad, cuando hay bacterias, hay ATP. Entonces, esta medida nos va a hablar de la desinfección como tal, de qué tanta carga orgánica hay, de qué tan limpias están las cosas. Existen distintos luminómetros en el mundo, estos son los que tenemos en el mercado, en nuestro país y en general en Latinoamérica. Importante, todos los luminómetros tienen puntos de corte distintos porque su detección de ATP en términos de femtomoles es diferente, es decir, que la sensibilidad de todos es distinto. Por eso si te vas a comparar con otro hospital tienes que saber efectivamente frente a qué luminómetro estás. Y uno lo que hace es marcar en un área de 10 por 10, este es el hisopo, ustedes ven aquí el hisopo, aquí está la luciferina luciferasa, la enzima, uno marca en un área de 10 por 10 y lo que hace es que con el hisopo, previa higiene de manos del operador y uso estricto de tapabocas todo el tiempo, hace una marca, después una marca contralateral, aquí fractura el tubito de ensayo, aquí la enzima reacciona con lo que se haya captado de acá y en este luminómetro, en cuestión de 15 segundos, sabes cuántas unidades relativas de luz tienes. Entre más unidades relativas de luz, más carga orgánica hay, es decir, las cosas no están limpias. La gran ventaja es que eso se lo puede aplicar usted a todo lo que usted quiera, a camas, pisos, techos, paredes, cables, teléfonos, equipos biomédicos, a todo lo que quieras. Les voy a mostrar la experiencia en Clínica en Banaco cuando migramos hacia la sede principal. Estos eran algunos de los asuntos más importantes que teníamos que resolver. ¿Qué desinfectantes íbamos a usar de acuerdo al área hospitalaria? Los insumos para la limpieza, la migración a la microfibra sin lugar a dudas, lograr la cultura de la adherencia a la limpieza y desinfección de equipos y dispositivos biomédicos y establecer un método de validación objetiva. Nosotros nos ubicábamos antes aquí en estas 2 torres que tenían una capacidad instalada de aproximadamente 100 camas, a un área de más de 11.000 metros cuadrados con una capacidad instalada de más de 350 camas. Era realmente un reto muy importante y cuando hicimos esa migración hace algunos años y asumimos el reto de la limpieza y desinfección, establecimos planes de acción para cambiar desinfectantes, migrar a microfibra y garantizar el incremento en la cultura de la limpieza y desinfección de equipos y dispositivos biomédicos. Esta publicación que les estoy mostrando aquí la hicimos en ese momento donde miramos a través de series de tiempo interrumpidas cómo se comportaban las medianas de la carga orgánica, es decir, cómo cambiaba la limpieza de la clínica. Estos son los ítems que limpian trabajadores de la salud, es decir, equipos y dispositivos biomédicos. Miren ustedes que comparado con antes de hacer la intervención, una vez que se hace la intervención hay un cambio drástico en el nivel de la serie de tiempo y también una disminución con una tendencia hacia la baja en el periodo post-intervención. Es decir, logramos disminuir la carga orgánica y que se mantuviera esa tendencia hacia la baja en el tiempo. Y esta es los ítems que limpiaba el outsourcing del aseo. Miren cómo también hay un cambio. El cambio no es tan significativo, pero igual es estadísticamente significante y hay una tendencia hacia la baja en el resto del tiempo. La verificación nos permitió también lograr incrementar la adherencia al cumplimiento del protocolo en un 95 y un 86% en los protocolos de ambiente hospitalario de equipos y dispositivos, el diligenciamiento de las listas de chequeo que se incrementó hasta un 94% y logramos reducir el consumo del agua en casi un 97% comparado con los consumos anteriores y en detergentes en 70% porque empezamos la implementación de este producto dual, es el dicloroisocianurato de sodio, el cloro orgánico viene en 2 presentaciones, una solo como desinfectante y otra que tiene un tensoactivo y sirve también para desinfectante. Usando el dual logra uno disminuir el consumo de detergentes. Bueno, ya para terminar entonces, para escuchar sus preguntas o sus comentarios,
lo más importante que yo quisiera recalcar del Clean and Antiseptic Stewardship es que esta estrategia multimodal, que no solo involucra la limpieza y desinfección del ambiente hospitalario, que fue nuestro tema de hoy, sino que también involucra los programas de higiene de manos y la antisepsia y el cuidado de la piel, logra disminuir, controlar y reducir las infecciones asociadas al cuidado de la atención en la salud de una manera eficaz, y que adicionalmente la verificación de la limpieza es definitivamente una acción obligatoria para el mejoramiento continuo, porque no vamos a lograr mejorar si objetivamente no sabemos, mediante un control de la temperatura como es, o una luminometría o una gel fluorescente, que también o que tan mal, qué tan limpias o qué tan sucias están las superficies. Y dentro de un ciclo de PHBA, lo primero que uno debe hacer es estandarizar los procesos, hacer guías basadas en evidencias científicas, entrenar a todo el mundo y verificar con métodos que podamos manejar de forma cuantitativa la limpieza y desinfección, y hacer planes operativos. Este es el ciclo del mejoramiento continuo, que aplica para muchas cosas en una institución hospitalaria y también para la limpieza y desinfección del ambiente hospitalario. Bueno, muchísimas gracias de verdad por su atención. Yo